Hola, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en Porrúa, un pequeño pueblo del concejo de Llanes que se encuentra a medio camino entre la Sierra del Cuera y la costa llanisca y que mantiene la tradición de los típicos pueblos asturianos. También ofrece buena gastronomía y una naturaleza exuberante, y para conocerla hemos pensado mejor empezar por el entorno que la rodea, por el bosque, y acabar por el interior. Bueno, ya dejamos el parking, del pueblo de Porrúa y nos vamos a la ruta. Esta ruta está muy bien para los que veraneáis en Llanes, porque aquí suele hacer mal tiempo. No siempre, pero hay veces que los días están así como hoy, velados, y no podéis ir a la playa. Entonces, bueno, os traéis aquí a los nenes y mira, qué parque temático tenéis aquí. Os traéis aquí a los críos, son 6 kilómetros, es circular, es súper llana, va a través del bosque, ¿el bosque cómo se llama? De la Mañanga, el bosque de la Mañanga, y es súper bonito. Aprovecháis, conocéis el pueblo y os dais un buen paseo con con unos espectadores de lujo. Me interesa. No te hagas el chulo. Ahora sabe que estamos prestando ya atención y se fa el tonto. Chuli, ¿cómo ya es tan chulo? En Porrúa, la mayor parte de los edificios más importantes, por no decir todos, están en la plaza del pueblo, donde se reúnen los vecinos. Y ahí destacamos la Bolera, una de las pocas techadas de toda Asturias, donde también se celebran pues mercados y fiestas populares. Y al lado está la Casa del Concejo. Y como curiosidad deciros que eran las antiguas escuelas del pueblo, donde podemos ver perfectamente cómo tenían 2 zonas diferenciadas para niñas y niños. Traje tradicional masculino de la zona, le puso el nombre el pueblo, Porrúa. Se llama traje porruano. En el centro del pueblo también encontramos la iglesia, que está encomendada a San Julián. Es de reciente construcción del siglo pasado, y en el interior podemos encontrar imágenes de San Justo y San Pastor. Y al salir de misa también podemos tomar algo, el vermú, justo enfrente, que está el casino, que también es biblioteca. La charca de los yodos es súper mágica. En el pueblo también hay una iniciativa que es muy bonita, consiste en 11 murales y se llama Un mundo tras los muros. Son 11 murales que tenéis que ir encontrando repartidos por el pueblo y que consisten en escenas típicas de Asturias, de la zona, y que se están, por desgracia, perdiendo, y lo plasman en imágenes para que aguanten en el tiempo. Me encanta. ¿Qué es esto? Esto es el lecho del río Ballina. Lo llaman el río que se esconde, porque el terreno es kárstico y a tramos el agua desaparece.
Es súper curioso. Río Ballina. El camino de vuelta al pueblo. Aquí, el último fin de semana de agosto, hay una super fiesta, un mercado, que es una pasada. Tiene comida, tiene juegos, tiene mogollón de eventos, música, tiene de todo. Y es súper conocido, súper conocido. Es el último fin de semana de agosto y está muy, muy recomendada la visita. Tiene una gran tradición quesera y en su quesería todavía se sigue fabricando el queso de la misma forma durante muchísimos, muchísimos años. El pueblo tiene numerosas casas de indianos, fruto de ese pasado emigrante a las Américas, en la que destaca el castillo con su torreón. Y también tiene el museo etnográfico, que es muy interesante. Frank que dice que está más fría que la llave del hórreo. El museo etnográfico de aquí de Porrúa es el único que tiene un hórreo hecho museo. Para que veáis cómo era por dentro original. Desde el mágico bosque de Mañanga despedimos el vídeo de hoy. Y recordad, si venís a Asturias, tenéis que visitar Porrúa. Vaya pasada. Y qué moderno todo. Vaya invento. Y también deciros que tiene un uso aquí en la región.
de la... Tiene un uso de mercados y al lado tiene un uso de